Saludos, en el día de hoy le vamos a estar hablando sobre el normalizado y la deformación. Los integrantes de este grupo son Anailis de la Cruz, Yailin Jiménez, Chantal Burgos, Rudileisi Arias y una servidora, Wilfrani Mateo. En este video le vamos a estar tocando temas como tipos de deformación, qué es, características e importancia, de igual forma en el normalizado, a qué nos referimos cuando hablamos de normalizado y muchas cosas más. ¿Qué es el normalizado? ¿O a qué nos referimos cuando estamos hablando sobre el normalizado? El normalizado es un tratamiento térmico que se emplea para dar al acero una estructura y característica tecnológica, que se considera al estado natural o final del material, que es sometido a trabajos de forjar, laminación o tratamientos defectuosos. Características de la normalización. Bueno, la normalización es un proceso de recocido con el objetivo de dejar el material en un estado normal, es decir, con una ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Para ello se mantienen las temperaturas altas hasta un total de transformación y también se enfrían con una temperatura ambiente. Está la dureza obtenida tras la normalización, que va dependiendo del análisis dimensional del acero y a la velocidad que vaya el enfriamiento. También está, durante el enfriamiento se forman nuevos granos ferríticos. Está el calentamiento como el enfriamiento, tienen un lugar bajo un gas protector para evitar lo que es la oxidación. La normalización se utiliza principalmente en aceros al carbono y aceros de baja aleación para normalizar la estructura tras el forjado, la laminación en caliente o en la fundición. La dureza obtenida tras la normalización depende del análisis dimensional del acero y la velocidad del enfriamiento utilizada. ¿Qué se obtiene en el normalizado? La normalización tiene como objetivo proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. Además, a través del normalizado se optimizan las operaciones, a disminuir costos, a incrementar la satisfacción de los clientes y, lo más importante, a mejorar en general la productividad y la competitividad en el mercado. Cosas que se dan antes de normalizado serían que, el acero, que es el material el material que normalmente se hace el normalizado, pasa primero por un proceso de calentamiento. Es decir, que primero se calienta a una temperatura aproximada de 800 grados para así a esa temperatura poder como refinarse, y luego pasa a enfriarse al aire libre, dependiendo, pero en este caso se enfría al aire libre hasta que llegue a una temperatura ambiente de más o menos de 25 a 30 grados. Deformación se refiere al cambio que sufre un cuerpo o cosa tras haberle aplicado una serie de fuerzas externas, como tensión, compresión, que producen la variación de su tamaño o forma natural. También hay deformaciones que derivan como consecuencia de los cambios de temperatura, es decir, por la dilatación térmica y también en física. La deformación es un fenómeno que conlleva el cambio de un cuerpo o cosa, la cual puede ser permanente o reversible. Un ejemplo, cuando un lápiz se rompe, su deformación es permanente, pero si se trata de un resorte que se estira, esta sufre una deformación reversible, ya que el cuerpo vuelve a un estado habitual después que finaliza la fuerza aplicada. La deformación elástica. Esta se produce cuando los átomos del material son desplazados de sus posiciones originales mientras dura la deformación, o sea, cuando sometemos fuerza. Pero no se llega al extremo de tomar nuevas posiciones de forma permanente, de tal manera que cuando dejamos de aplicar la fuerza de deformación, esta vuelve a su posición original. Deformación plástica.
Este es un modo de deformación en el que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque en la deformación plástica el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. Unos ejemplos pueden ser la plastilina, cajita de jugo o leche, una botella de agua, un vaso plástico, etc. Las características de la deformación, dentro de estas tenemos que pueden ser permanentes o reversibles. ¿Cuáles son los permanentes y cuáles son los reversibles? Bueno, hay una deformación elástica que es la que es reversible, que esta puede volver a su estado normal. Y la que es permanente es la deformación plástica, que es decir, que al deformarlo no vuelve a su estado original. Tenemos el ejemplo de un resorte y un lápiz. El lápiz, cuando uno lo dobla o trata de deformarlo, se rompe y ya no se puede volver a su estado original porque ya está roto. Pero, en cambio, el resorte uno lo estira y al estirarlo él vuelve a su posición original. Es decir, que esa es una deformación elástica. Y estas pueden resultar de una variedad de influencias internas o externas, incluyendo la presión, la temperatura o el cambio estructural. Es decir, que esto puede depender también de la presión que se le haga, a la temperatura que está o a los cambios que se le pueden dar.